Buenas noches, amigos de Fáctico. Bueno, la importancia de esta tesis o de esta investigación radica principalmente en el marco educativo. La investigación educativa en México ha sido un tema muy poco tocado. Quizás fue después del año 2000 en que se empieza a profundizar un poco en el tema de la investigación educativa, pero actualmente hay muchos compañeros docentes de los distintos niveles educativos que se han dedicado a la investigación. Sin embargo, también los que hemos estado frente a grupo, como en mi caso, tenemos la obligación de hacer investigación educativa. Yo soy trabajador de nivel secundaria en la modalidad de telesecundaria. Soy originario de la comunidad El Copal del municipio de Bochil, Chiapas. Soy hablante de la lengua tzotzil. También entiendo un poco el tzeltal. Y la investigación que hoy les voy a presentar está vinculado y profundizado en la lengua chol, que se habla en los municipios de Tila y Sabanilla. Lo interesante de esta investigación es que se ubicó en una región norte del estado de Chiapas, en un contexto social donde la comunidad de Guanal del municipio de Huitipán es donde se habla el chol, y sus vecinos, que son la comunidad de Carrizal, son hablantes de tzotzil, la comunidad de Villaluz son hablantes de tzotzil, y otras comunidades que están alrededor que también son hablantes del tzotzil. Los habitantes del ejido El Guanal son migrantes de Tila y de Sabanilla. Se fueron conformando en una migración en la búsqueda de un espacio para la supervivencia o la sobrevivencia. De ahí se desprende un protocolo de investigación que lo presenté a la Universidad Pedagógica Nacional en el 2015. Después lo volví a presentar en el 2016 y finalmente en el 2017, ya con ciertos cambios que se le hizo a este protocolo de investigación, fue aceptado, y en ese momento, en septiembre de 2017, ya tuve la oportunidad de cursar este programa de posgrado que oferta la Universidad Pedagógica Nacional. Esto es a grandes rasgos los antecedentes de esta tesis, de este trabajo final. Aquí tengo el documento que se elaboró, que fue el que se presentó en el mes de diciembre como defensa de tesis. Para hacer la investigación, por lo general tenemos dudas cómo iniciar, cómo empezar a investigar. Nos hablan del problema, de justificación, de hipótesis. Entonces yo empecé construyendo el protocolo de investigación. El protocolo de investigación es un documento previo que nos va a ayudar a ir construyendo y desarrollar la investigación. Es como una guía. Es como una guía donde ya va detectado el objeto de estudio. El objeto de estudio se detecta mediante la observación de campo. En mi caso, mi objeto de estudio es la escritura bilingüe con dos variables que vamos a ir viendo en el desarrollo de esta exposición de tesis. Entonces, una vez detectado el objeto de estudio a través de la observación de campo, ya comenzamos a redactar el problema, lo que se conoce en el ámbito ya académico el planteamiento del problema.
Esto a veces nos hace difícil quienes no tenemos mucha experiencia en la investigación o nula experiencia. La observación de campo es un ejercicio de análisis profundo y quizás participante también, donde nosotros podemos documentar las experiencias que tenemos. En la observación de campo es muy importante redactar lo que vivimos en ese momento. En mi caso también hice uso del diario de campo. Este fue el diario de campo que apliqué en el periodo 2017 al 2018, más o menos. Un año. Estábamos en el paso número 1, que sería el protocolo de investigación. Les comentaba, en mi caso tuve que hacer uso del diario de campo, lo que en la investigación educativa se conoce como el diario del profesor. En el diario del profesor fui documentando lo que yo observaba con los estudiantes indígenas choles, documentando las experiencias de ellos, de los docentes, y también la experiencia que yo tenía al estar dentro del contexto. Se habla de la escritura desde una posición émica, donde no se puede tomar sentimientos personales para la redacción del diario del profesor. Sin embargo, es permitido también anotar esto, haciendo el señalamiento de que es una opinión personal. Para construir el protocolo de investigación que presenté a la UPN y que fue aceptado hasta el 2017, también tuve que tomar en cuenta una teoría. Si ya tenía el objeto de estudio, identificado el problema, tenía que presentar también una teoría. Y de acuerdo a lo que yo fui identificando en el contexto educativo y social, vi más vinculación con la teoría sociocultural de Lev Vygotsky, el constructivismo. Y fue esa la teoría para fundamentar lo que yo estaba investigando. También fui buscando más autores que hablaran del constructivismo, autores actuales que fueran del año 2000 hacia la fecha. Pero eso lo vamos a ver en el marco teórico. Bueno, y también idear una metodología de estudio. Se habla de la metodología de tipo mixto, del cuantitativo y del cualitativo. Desde mi punto de vista y de acuerdo al objeto de estudio que yo tenía, opté por el cualitativo. Entonces, la herramienta fundamental que apliqué fue la entrevista. Sin embargo, en el marco metodológico, en la metodología, vamos a profundizar en cómo fui abordando la metodología y cómo la fui construyendo. Y también para el protocolo de investigación se tiene que tomar en cuenta el propósito del programa de posgrado que vamos a cursar. En mi caso, en el 2015 y 2016, cuando presenté el protocolo de investigación a la UPN, yo no tomé en cuenta el propósito de la maestría. Después, con un poquito más de investigación, logré obtener el plan y programas de la maestría en educación y diversidad cultural, que es el que tengo ahorita. Es una copia sencilla, una pequeña antología. Sin embargo, esto me apoyó para construir de forma más completa el protocolo de investigación que presenté a la Universidad Pedagógica. Bueno, también hemos tenido muchas dudas de cómo se construye un protocolo de investigación, cuáles son las partes que lo conforman. En mi caso y en el caso de mis compañeros con los que tuve la oportunidad de cursar este programa,
llegamos a un acuerdo de los puntos que deben de tomarse en cuenta, aunque dependiendo de qué programa de posgrado estemos cursando, se agregan o se eliminan ciertos puntos o contenidos. Bueno, el primer punto sería la introducción, el planteamiento de problema que ya comentamos, las preguntas de investigación, el objetivo general, los objetivos específicos, la justificación, donde hay que explicar la viabilidad de la investigación, la pertinencia, la hipótesis, el marco de referencia. Ahí sí hay cierta variación. Se puede hablar de marco histórico, marco teórico, o marco conceptual, o marco teórico conceptual, marco metodológico. Bueno, algunos autores hablan de índice tentativo, aunque otros autores también mencionan que el índice se va construyendo conforme se va desarrollando la investigación. Nosotros hicimos uso del índice tentativo, pero al final pudimos darnos cuenta que el índice tentativo solamente es como una guía, al igual que el protocolo de investigación, porque al final las ideas van apareciendo conforme va desarrollando la investigación, los títulos, los temas a tratar van emergiendo, van dándose a conocer conforme se va desarrollando en la investigación. Y la bibliografía, pero no es una bibliografía terminada, es una pequeña bibliografía tal vez de 30, 40 textos, 20, 25 autores, que al terminar el trabajo de tesis y conforme se va haciendo la investigación documental, se va complementando las fichas bibliográficas y se pueden llegar hasta 40, 60 o 100 documentos investigados, tomados en cuenta. Bueno, para el planteamiento del problema, el problema se identifica yendo al campo, como ya habíamos comentado, en la observación directa. También se habla de observación directa, pero observación al final de cuentas. El planteamiento del problema se complementa y se llega cuando se identifican las variables o conceptos. Estas variables son son los elementos que nosotros notamos que intervienen directamente para el problema. Puede haber variables dependientes o independientes. Estas variables puede ser una situación, una persona, no sé, un programa, un plan de estudios, algo que esté influyendo en el problema. En el planteamiento del problema también debemos de explicar la relación que hay entre dos variables o quizás hasta más variables, dependiendo cuántas variables tomen en cuenta los investigadores. En mi caso solo tomé en cuenta dos variables porque si no me iba a dar el tiempo para terminar el documento de tesis. En el planteamiento del problema hay que tomar en cuenta los pasos también del método científico, la observación, la hipótesis, la experimentación, teoría y conclusiones. Esto porque el planteamiento del problema se va a vincular con las preguntas de investigación, estas a su vez con las hipótesis y estas a su vez van a conformar lo que son los resultados y las conclusiones. Es todo un mundo de elementos que al final de cuentas tienen que estar correlacionados una del otro, no puede haber una separación. Hay un orden lógico, una conjetura ahí que debemos de tener cuidado en que no se pierda ese orden lógico. En mi planteamiento del problema de la tesis se explica de una forma muy cortita, muy breve. Dice, se indagó en la investigación
del proceso educativo del estudiante indígena Chol en su medio escolar de nivel secundario en la modalidad telesecundaria y social para lograr la construcción del conocimiento escrito en función de un semilingüismo debido a las interferencias lingüísticas entre la lengua Chol y el idioma español. Ese es mi problema. Por supuesto, en el documento de tesis, el planteamiento del problema se desarrolla en 3 cuartillas, pero tiene que haber una acotación de planteamiento del problema para que sea presentado, no sé, en un coloquio, en la misma defensa de tesis, y para que el investigador pueda explicar de forma breve a su director de tesis, a sus lectores, y de esta manera no haya ninguna confusión y haya mejor manejo de la información. Ya que tenemos el planteamiento del problema, tenemos que dedicarnos a las preguntas. Las preguntas de investigación guardan una relación lógica como todas las demás con el planteamiento del problema y con la hipótesis. Las preguntas de investigación pueden ser 3, 4, 5. En mi caso, yo solamente apliqué 3 preguntas de investigación con una lógica. La lógica es que cada pregunta de investigación se va a ir respondiendo y ampliando la idea en cada uno de los capítulos. La tesis que yo presenté a la UPN se conforma de 3 capítulos. Cada pregunta de investigación se enfoca a uno de los capítulos, aunque entre todas hay un orden lógico. La primera pregunta de investigación que yo construí dice: ¿qué características guían la construcción del conocimiento en lengua escrita bilingüe a partir de las estrategias de enseñanza bilingüe que realiza el profesor? Eso se responde en todo el capítulo 1 del documento de tesis. La segunda pregunta dice: ¿qué elementos de la cultura indígena Chol debe de replantear la escuela telesecundaria que permita ser incluida en los contenidos educativos con el fin de propiciar una educación pertinente en tiempos de globalización? En el capítulo 2 del documento de tesis hacemos una recabación de información desde la castellanización, desde el enfoque bilingüe bicultural, el enfoque intercultural bilingüe, para explicar este desplazamiento de la lengua, este semilingüismo al que están enfrentando los estudiantes indígenas choles del ejido de Guanal en este momento, en este tiempo. También hablamos de sociolingüística escolar, los enfoques de los usos sociales del lenguaje, la aportación psicolingüística en la adquisición del lenguaje, el enfoque constructivista en la adquisición del lenguaje, el constructivismo en la escritura bilingüe, y se agrega una revisión de literatura sobre investigaciones afines. Continuamos. Estábamos en las preguntas de investigación. En mi caso, como les comentaba, solamente apliqué 3 preguntas de investigación y cada una se va respondiendo en cada uno de los 3 capítulos que conforman el documento de tesis presentado a la Universidad Pedagógica Nacional. Ahora, una vez teniendo las preguntas de investigación, ya se puede diseñar un camino metodológico, el marco metodológico. Puede ser fenomenológico, etnográfico, teoría fundamentada, investigación-acción, estudio de casos. En mi
En el documento de tesis que yo presenté hago uso de la etnografía. Los docentes quienes me dieron clases en el programa de posgrado me apoyaron mucho en la construcción de la metodología de investigación. Incluso aquí tengo algunos libros. Tengo este que es de etnografía y aquí tengo uno más que son sobre técnicas de investigación social. Estos dos libros me los recomendó directamente el maestro Cristian Camacho y también veo muy recomendables para ir conformando lo que es la metodología dentro de la etnografía. Ahora vamos a ver los objetivos. ¿Cómo se obtienen los objetivos? Bueno, las preguntas de investigación tienen que ser relacionadas con las hipótesis. Estos a su vez tienen que desarrollarse bajo ciertos objetivos que se tienen que formular haciendo uso de verbos. En mi objetivo general dice estudiar, ahí está el verbo en infinitivo, la construcción del conocimiento de la lectoescritura en lengua escrita bilingüe. Eso es el objeto, la construcción del conocimiento de la lectoescritura en lengua escrita bilingüe. Y sigue, a partir del curso de español entre jóvenes del tercer grado de telesecundaria. Esos son los atributos. Y su relación con la práctica docente en el proceso de enseñanza a partir de la política educativa que se promueve en un mundo globalizado. Eso es el contexto. Entonces, los objetivos se formulan en verbos en infinitivo, deben ser específicos, medibles, apropiados, dentro del contexto social. Deben de estar resumidos también, no pueden ser ni muy amplios ni tampoco objetivos muy cortos, y deben de contener el verbo, el objeto, los atributos y una breve descripción del contexto. Ahora, yo tengo el objetivo, pero también hice los objetivos específicos, que también son 3, y cada una de ellas guarda relación con cada una de las preguntas de investigación. El primer objetivo que redacté dice: documentar en términos teóricos la elaboración de un marco teórico para comprender la construcción del conocimiento de forma escrita en castellano y chol entre alumnos de tercer grado de telesecundaria en la comunidad de Huanal, Huitiupán, Chiapas. La segunda dice: estudiar las características culturales de la población de Huanal como portadoras de saberes entre los estudiantes, donde fortalecen la identidad de los alumnos y su relación con las actividades escolares en la escuela telesecundaria. Y la última, analizar y comprender las características de la formación docente del profesor de telesecundaria y su relación con la enseñanza bilingüe en la comunidad indígena chol. Estábamos en los objetivos, cómo se formulan, cómo se puede redactar un objetivo. Ya les comentaba que yo hice uso de objetivos específicos también. 3 objetivos específicos que tienen relación con las preguntas de investigación. Y iba a agregar que hice uso de una taxonomía de verbos para que podamos identificar cuáles son los verbos apropiados que se puedan usar en un documento de tesis, principalmente para la redacción de
de los objetivos, y también hice uso de un mapa de operacionalización conceptual. Esto fue por recomendación del director de tesis, que fue el doctor José Bastiani Gómez. En este cuadro podemos ver las 3 preguntas de investigación, los 3 objetivos y las 3 hipótesis, guardando relación la pregunta con el objetivo y con la hipótesis. De esa forma, esta tablita es de gran apoyo cuando ya se está redactando la tesis, el documento de tesis. Ahora vamos con la justificación. Es importante justificar el documento de tesis que estamos elaborando, describiendo y fundamentando su viabilidad. ¿Qué tan viable es hacerlo? En mi caso yo digo que es para estudiar los procesos de construcción de la escritura en los estudiantes en un grupo de tercer grado. O sea, puede ser llevado a la vida real de forma inmediata, a corto plazo. Incluso puede seguirse ampliando más el documento de tesis. También la tesis debe de ser pertinente. En mi caso es pertinente para fomentar una educación intercultural en escuelas telesecundarias. Se hablaba de un intento por impartir en las escuelas secundarias una asignatura de lengua y cultura indígena. Sin embargo, esto desaparece o se deja en el olvido con el programa ERA en el sexenio anterior. Sin embargo, esto es un tema que profundiza más el maestro Cristian Camacho y el doctor José Bastiani Gómez. Entonces, esto es la pertinencia, la viabilidad, la relevancia, a cuántos va a cuántas personas o qué alcances tiene el documento de tesis que estamos elaborando. Y la acotación. Una tesis no puede extenderse mucho tiempo para su elaboración. Hay que tomar en cuenta principalmente los recursos económicos con los que contamos para desplazamiento, para transporte, alimentación al hacer esta investigación, el espacio donde se hace la investigación, qué facilidades hay para hacer la investigación, y los tiempos, hacer uso de los tiempos. Esto de los tiempos también tiene que ver un tantito con el cronograma de actividades. Por eso desde el inicio se tiene que hacer un cronograma de actividades, pero este es un punto que está más adelante. Ahora, la hipótesis. La hipótesis da una explicación o una respuesta a las preguntas de investigación. Pero no olvidemos que las preguntas de investigación nacen desde la observación, y en la observación tenemos que detectar variables, 2 o más variables. Ahora, la hipótesis también se tiene que emanar desde las variables, porque una hipótesis explica la relación que hay entre esas variables. Las preguntas de investigación son respondidas con la hipótesis, y la hipótesis a su vez tiene que responder mediante la explicación de la relación que hay entre las variables. Ahora,
La hipótesis no es una respuesta ya completa o acertada. Al final de la investigación se tiene que tomar en cuenta los resultados con la hipótesis y hacer una comparación que se puede redactar desde los resultados o se puede ampliar en las conclusiones. Eso va dependiendo de quien investiga y también del asesor de tesis. ¿Cuántas hipótesis son válidas? Eso va dependiendo principalmente de las preguntas de investigación. En mi caso, yo les mencionaba que redacté 3 preguntas de investigación. Entonces, en mi documento de tesis se plantean 3 hipótesis también. Con este documento que les enseñé hace unos momentos, tenemos las 3 preguntas de investigación y en la tercera columna las 3 hipótesis. Una hipótesis por cada pregunta de investigación. Ahora, las hipótesis que yo tengo para la pregunta 1 es: la pregunta 1 decía: ¿qué características guía la construcción del conocimiento en lengua escrita bilingüe a partir de las estrategias de enseñanza bilingüe que realiza el profesor? Ahora, mi hipótesis 1 dice: el desplazamiento de la lengua materna del alumno se debe a que la escuela no fomenta la educación bilingüe. Esto no ha permitido a los alumnos la contextualización de forma mental entre su lengua materna chol y el español. En esta hipótesis se hace referencia al semilingüismo que tienen los estudiantes debido a una mala adquisición o una mala práctica de la escritura y del bilingüismo y el ejercicio del bilingüismo. La segunda hipótesis dice: la revaloración de la identidad cultural de los estudiantes se genera a partir del fortalecimiento de los valores culturales de la comunidad de Guanal. Esto permitirá emprender mejores procesos de aprendizaje y con ello la construcción del conocimiento en 2 lenguas. Esto sería la respuesta para la pregunta 2, que dice: ¿qué elementos de la cultura indígena chol debe de replantear la escuela telesecundaria que permita ser incluida en los contenidos educativos con el fin de propiciar una educación pertinente en tiempos de globalización? Y la última pregunta de investigación dice: bueno, estamos hablando de la relación que tiene que haber entre la hipótesis y las preguntas de investigación, ambas tomando en cuenta las variables que se identificaron en la observación. Entonces, esta relación tenemos que irla cuidando conforme se va redactando el documento de tesis. Hace unos momentos les hablaba de los tiempos como uno de los elementos importantes para la culminación del trabajo de investigación. No se puede extender una investigación o tomar un objeto de estudio que necesite demasiado tiempo para investigar. En el principio yo exponía que el curso de posgrado que oferta la UPN para la educación y diversidad cultural consta de 4 semestres. Entonces, en 2 años es casi, bueno, por decirlo, muy poco tiempo para la elaboración de un documento de tesis que tome un objeto de estudio muy amplio. Para ello tenemos que organizar los tiempos mediante un cronograma de actividades. Yo inicio el programa de actividades desde el 2017, en el mes de septiembre, con un protocolo de investigación
ya aceptado y ya elaborado, ya terminado, para que en octubre y los siguientes meses se iniciara con la recopilación de información documental. Eso lo voy a exponer más adelante. La recopilación de información de campo. Yo ya les explicaba que hice uso del diario de campo, que es el que tengo aquí. Después se hizo análisis de la información recopilada, conformación del marco teórico. El marco teórico se empieza a redactar ya cuando se tiene vinculada la información documental con la información de campo. Y la entrega del capítulo 1, la entrega del capítulo 2, 3, informe de resultados del primer borrador, la entrega del segundo borrador de tesis y la entrega de la versión final, que eso tenía que ser en agosto de 2019, sin embargo yo terminé hasta el mes de noviembre, 3 meses de retraso. Bueno, el marco teórico. ¿Cómo se construye el marco teórico? En mi caso, yo hice uso de las fichas bibliográficas. En este documento tengo toda la información bibliográfica de los artículos que tuve que leer para entender mejor el constructivismo. Entonces, en total, en el documento de tesis que yo presenté a la UPN en el mes de diciembre de 2019, en la bibliografía hay un contenido de 119 artículos. 119 artículos que se recabaron en Redalic, en Cielo, y algunas en la OPAC UPN, la biblioteca virtual de la Universidad Pedagógica Nacional. También hay 12 documentos oficiales de la Secretaría de Educación Pública. Hay citados también 10 sitios web. Hay citados 4 libros, 4 tesis de investigaciones afines a esta investigación que yo realicé. Hay 2 periódicos citados también y un diario del profesor, que es el que yo fui elaborando durante la observación de campo. Entonces, ¿cómo se leen los artículos? Bueno, yo descargaba los artículos, los iba leyendo, y donde encontraba relación con el tema de estudio, el objeto de estudio que yo estaba elaborando en ese momento, entonces sustraía ese pequeño texto y ya lo mandaba a mi hoja. Entonces, en esta parte está la cita completa, el año, el autor, el nombre del artículo, la fecha, la página, la editorial y esto que es el link disponible en, y tiene que ir el link. Yo usé los links originales en los que no estaban demasiado largos, y en algunos links que aparecían muy largos y que ocupaban mucho espacio en la bibliografía, tuve que acotarlos con el programa Bitly. Se escribe Bitly, que se puede encontrar en Google.
se escribe Bitly, se pone el link original y ya el mismo programa lo acota a un link más pequeñito. Esto para facilitar la redacción de la bibliografía. Ahora, esto es para el marco teórico. Vamos con la metodología. Hay diversas metodologías, pero cada una se enfoca a ser mixta, cualitativa o cuantitativa. En mi caso yo usé la cualitativa, haciendo uso principal de las entrevistas. Se tiene que construir una metodología ordenada, lógica y precisa, porque se mencionaba mucho que donde no hay método científico, no hay ciencia. Entonces es importante la construcción de una metodología. La metodología que yo elaboré es dentro del enfoque etnográfico y cualitativo. Ahora, la metodología se va diseñando de acuerdo a los objetivos, al objetivo general y a los objetivos específicos, que sería el objetivo 1, 2 y el 3. Yo hago uso de 3 objetivos porque presento 3 capítulos. Entonces tengo 3 preguntas de investigación, 3 hipótesis, 3 objetivos, y en el documento de tesis se elaboran 3 capítulos. Cada objetivo, cada hipótesis, cada pregunta de investigación me fueron ayudando para hacer la redacción de un capítulo. Entonces, para el objetivo 1, que es en el principio de la investigación, se hizo la observación directa, la entrevista semiestructurada y la investigación documental, que es donde se hizo uso de las fichas bibliográficas. Las técnicas fueron diario del profesor, guía de entrevista con 12 preguntas y las fichas bibliográficas. En el objetivo 2, para la tesis, se hizo uso del diario del profesor, la carpeta de evidencias para rescatar escritos de 20 estudiantes y fichas de trabajo. A ver. Los escritos de los estudiantes los tengo aquí, son estos, de los 20 estudiantes. El primer tema que ellos desarrollaron fue antecedentes históricos de la comunidad, costumbres y tradiciones de mi comunidad, medicina tradicional de mi comunidad y el origen de la lengua chol. Entonces, con este documento yo me fui fijando en la forma que ellos escriben, y de aquí fueron saliendo categorías que después me ayudaron para la descripción de los resultados. Bueno, las entrevistas aquí las tengo también redactadas. Fueron 20 entrevistas aplicadas a 20 estudiantes, de un total de 80 estudiantes que hay en la población estudiantil de la Escuela Telesecundaria del Ejido de Huanal, Huitipán, Chiapas. Ahora, en el objetivo 3 ya se hizo el procesamiento de la información con las técnicas corte y clasificación, análisis y tabulación. Eso fue para el capítulo 3 de resultados y descripción de los resultados. En la descripción de los resultados se hizo la vinculación de estos 3 documentos, que sería la investigación documental,
las entrevistas, los escritos de los estudiantes y también el diario del profesor. Se hizo uso del diario del profesor. Cuando yo ya había captado toda la información de campo y la información documental, ya tenía la teoría, ya quedamos en metodología, cómo ir armando el marco metodológico del documento de tesis. Entonces, como les mencionaba, cuando yo ya tenía toda la información en cada uno de los documentos, por ejemplo, lo que es diario del profesor, entrevistas, carpeta de evidencias de los escritos de los estudiantes y las entrevistas, se fueron identificando las categorías, por decirlo así, palabras clave, las categorías que se identificaban en cada uno de los documentos recabados. Por ejemplo, tenemos aquí entrevistas, acá carpeta de evidencias y aquí diario del profesor. En este pequeño cuadrito yo redacté las categorías que había identificado. Por ejemplo, en entrevistas, las categorías que identifiqué que fueron resultando de esa investigación dentro de las entrevistas fueron autodidactismo, memoria, dedicación, primera lengua, andamiaje, vocales, abecedario, monolingüismo y semilingüismo. En la carpeta de evidencias se identificaron las categorías cronología, colectividad, preservación, identidad, pensamiento, conocimientos empíricos, origen, lengua chol. Y en el diario del profesor se identificó las categorías de lengua materna, bilingüismo equilibrado, semilingüismo nuevamente, obligación, pasatiempo, ortografía, proceso de aprendizaje donde se desprenden individual, grupal y por medio del uso del diccionario, formación de conceptos donde se desprenden memoria, imaginación, creatividad, asociación y vicios del lenguaje, de donde se identificaron dos, vulgarismo y metatesis. Estos son, por decirlo así, los resultados de la investigación. Esta investigación me llevó a identificar estas categorías, o mediante estas categorías entonces comenzamos la redacción de resultados. Entonces, ¿de dónde se obtienen los resultados? De la identificación de las categorías de cada investigación. ¿Cómo se conjeturan estas ideas? Se van conjeturando haciendo una relación lógica de lo que me dice entrevistas, de lo que identifiqué en carpeta de evidencias y diario del profesor. De aquí mismo van saliendo las ideas para la redacción de los resultados. Y estos resultados ya se van vinculando con el marco teórico para que sea una presentación de resultados fundamentada en las categorías que se identifican dentro de la investigación de campo, vinculadas lógicamente con la información teórica de la investigación documental. Ahora dice, ¿cómo se procesa la investigación documental? Bueno, si es investigación documental, se tiene que consultar documentos. Lo que decíamos hoy puede ser páginas web, revistas electrónicas, solito, ¿eh? Bueno,
Estamos hablando de los resultados. ¿Cómo se obtiene? Se obtiene mediante la identificación de las categorías. De las categorías que se identificaron en la investigación de campo. ¿Cómo se conjeturan las ideas vinculando estas categorías de cada uno de los instrumentos de investigación con la investigación documental que se hizo en el marco teórico? Ahora, la investigación de campo tiene que observar esos fenómenos y de los fenómenos detectar las categorías y las relaciones o los nexos que hay entre las categorías. Conclusiones. ¿Cómo se fundamentan las conclusiones? Bueno, las conclusiones tienen que fundamentarse de todo lo que se elaboró en el documento de tesis y haciendo una descripción de lo que actualmente está sucediendo en el campo del objeto de estudio, cómo estaba cuando se inició la investigación y cómo está actualmente, y quizás se pueda abonar también en qué es lo que se podría hacer a futuro con el objeto de estudio. No perder de vista principalmente las variables que se identificaron al principio, esas variables que también se plasmaron en el protocolo de investigación o en el proyecto de tesis. Principalmente la investigación va en torno al objeto de estudio, y este objeto de estudio es la identificación de dos variables y la relación que estas dos variables o más variables tengan entre sí. Ahora, para la redacción de todo el documento de tesis es muy importante cuidar la ortografía, lo que ya se menciona siempre, la ortografía, pero principalmente la vinculación de las ideas. En mi caso yo hice uso de conectores lógicos, que son palabras que nos van ayudando a conectar las ideas que tenemos separadas. Yo hice uso de estos conectores, cada uno con funciones. Por ejemplo, conectores de aclaración, como se ha dicho, con esto quiero decir, en otras palabras, es decir, están los conectores de adición, por ejemplo, además, asimismo, hay que mencionar, más aún, por otra parte. Están los conectores textuales de cambio de perspectiva, de causa, de coexistencia, de comienzo, de énfasis, finalidad, de hipótesis. Estos son los conectores de hipótesis, de objeción, de resumen, de secuencia, de orden cronológico, de semejanza, de concesión, de conclusión, de condición, continuidad, contraste, conformidad, de detalles y para ejemplificar. Entonces, esos son los elementos que quizás son importantes para hacer una investigación. Sin embargo, es importante tener en claro cuál es el plan de estudios del programa de posgrado que estemos cursando y el objetivo. También tomar en cuenta si el curso de posgrado es de investigación, profesionalizante o ambos, para que podamos o se pueda hacer un documento de tesis que vaya afín a los objetivos que tiene el programa de posgrado. Entonces, quizás el tiempo ya se nos fue, ya llegamos al casi límite de tiempo, y de mi parte sería todo lo que puedo abonar en esta noche. Yo los saludo a todos ustedes, les agradezco mucho la atención prestada, le agradezco mucho también el espacio que nos dio Fáctico Periodismo Digital y este esfuerzo para presentar o dar un espacio a las investigaciones
que se están haciendo en el estado de Chiapas y con los posgrados que ofrecen las universidades que tenemos en el estado de Chiapas. De mi parte, les mando un abrazo y mi nombre es Joel Alejandro Pérez Pérez, docente de educación telesecundaria. Actualmente laboro en la zona 49 de Simojovel, de escuelas telesecundarias. Soy originario de la comunidad El Copal, municipio de Bochil, Chiapas, hablante de la lengua indígena tzotzil, y quedo a sus órdenes. Muchas gracias.